Buenas tardes, mi equipo está conformado por Diego Pérez Sierra, Rafael Barcelos, Arturo González, Héctor Ramos, Andrés Reyes y yo, Marcelo Villarreal. Y hoy les vamos a presentar sobre nuestra situación problema. Como objetivo en esta situación problema era construir una celda galvánica con materiales caseros o que podamos tener en casa, obviamente sin contar los que realmente necesitamos de laboratorio. Las energías alternativas. Muchos de los instrumentos que usamos hoy en día llegan a ser o llegan a tener el uso de todo lo que viene siendo combustibles fósiles, por lo cual generan un gran impacto a nuestro ambiente, y en este caso es negativo. Hay muchas otras opciones que se pueden usar hoy en día que tal vez no llegan a tener la misma eficacia, pero pueden ser la solución del mañana. Por ejemplo, los biocombustibles, el uso de hidrógeno, energía solar o incluso la eólica. Para esto hay diferentes tipos de celdas que nos dan esta generación de energía alternativa, como la celda galvánica, que es un dispositivo electroquímico que nos puede ayudar a transferir toda la energía química en electricidad. Las ventajas es que es energía limpia, silenciosa, relativamente portable, nada más que tiene sus desventajas en cuestión a residuos tóxicos y que no hay algo tan eficiente para su producción y no es tan usable en nuestro día a día. Por otro lado, tenemos las celdas combustibles. Es energía química que se transfiere a energía mecánica. En estos casos se usa con hidrógeno y oxígeno, que a pesar de que tiene una buena eficiencia en cuestión a su transferencia de energía, tiene desventajas como que el hidrógeno es un poco, pues vaya, tóxico para el ambiente en su mal uso y su producción es, vaya, muy difícil en cuestión. Por otro lado, tenemos las celdas solares, que es toda la energía de la luz solar que se transfiere en electricidad que se puede almacenar. Es un proceso fotovoltaico, que en su caso tiene ventajas de que es energía limpia y es relativamente sencilla de recolectar, más en sus desventajas es que en los costos es muy elevado y en ocasiones el proceso de fabricación también llega a ser un poco tedioso y con materiales muy delicados. Y por otro lado, también llega a requerir mucho espacio, por lo que puede dañar ciertos ecosistemas. Bueno, en cuanto al impacto ambiental, las celdas de combustible, por su parte, el hidrógeno, que es lo que se usa como combustible, genera bastantes residuos de óxido de carbono y su producción tiene un alto consumo eléctrico. Y para las celdas solares, los espacios grandes que ocupan estas pueden llegar a dañar ecosistemas. Su extracción de materiales es bastante complicada y al mismo tiempo, como en las celdas de combustible, sus residuos industriales pueden llegar a causar bastantes daños. En cuanto al marco teórico, explicaremos un poco sobre la electroquímica. Como su nombre lo dice, se usa la electricidad como centro de estudio y se estudian las reacciones en las cuales ocurre transferencia de electrones. En cuanto a las celdas galvánicas, es el sistema químico en donde la energía química se convierte mediante una reacción de reducción en energía eléctrica, conformado por dos celdas distintas y un puente salino donde fluyen iones. Las reacciones óxido-reducción son una reacción donde hay una sustancia oxidante y una reductora. Durante la reacción la sustancia oxidante pierde sus electrones mientras que la reductora gana. En cuanto al potencial eléctrico, es una magnitud escalar en la que se mide la energía que habría o adquirido se carga en un lugar determinado. Se usa, se usa en el estudio de circuitos eléctricos como de campos eléctricos y se mide en voltios. Los materiales que empleamos en la práctica para realizar la celda galvánica fueron: para el ánodo usamos sulfato de zinc, para el puente salino usamos cloruro de potasio, para el cátodo usamos sulfato cúprico, para realizar las mediciones usamos un voltímetro conectado a los caimanes, usamos limones para medir el potencial que generaban entre ellos, usamos vasos de precipitado y una manguera. Ahora, para poder sacar los gramos necesarios de tanto de zinc como de cobre, lo que se utilizaron fueron las fórmulas de los moles de soluto es igual a la molaridad por los litros de solución y la masa de soluto es igual a moles de soluto y masa molar. Esto despejando los moles de soluto y la molaridad. Y teniendo en cuenta que ambas soluciones tienen 0,5 de molaridad
y están en 50 mililitros de disolución. Al despejar pues, las fórmulas como se mencionó anteriormente y hacer los cálculos, pues se puede sacar la masa necesaria para cada solución. En el caso del zinc serían 4,04 gramos y en el cobre de 3,99. Ahora, lo primero que se hizo para esta práctica fue que primero se limpiaron todos los materiales que se iban a utilizar y se preparó todo para ya nada más poner los compuestos dentro de los vasos de precipitado y ya posteriormente se pusieron todos los compuestos, se pusieron en sus respectivos lugares también con los caimanes y también se colocó el puente salino al final para que empezara la reacción química. Después se empezaron a hacer las mediciones, cada 5 minutos se iba tomando una medición distinta y entre las mediciones decidimos también aplicar el experimento de los limones en serie. Conectamos a los limones, les pusimos de las placas que se nos dieron y fuimos también midiendo con o sea, el voltaje que nos daría con distinta cantidad de limones conectados en serie. Asimismo, junto con las mediciones de los limones, también decidimos ver si el voltaje nos daba el suficiente para poder prender un LED. En este caso sí se pudo. Y acabando todo, decidimos probar con un refresco para ver cuánto voltaje nos daría este con la reacción dada. Como se puede ver aquí, se hicieron tres lecturas y una lectura invertida. La lectura invertida quiere decir que el voltaje iba hacia el otro lado. Como se puede ver también, el voltaje fue subiendo poco a poco y en un punto se empezó a quedar un poco estable e inclusive llegó a bajar. Y esta es la tabla de los limones. Como se puede ver, entre más limones agregáramos, más voltaje iba a haber. Y también podemos observar que los limones daban un mayor voltaje que la coca, que fue el refresco que nosotros utilizamos, aunque haya sido un voltaje casi no notable, o sea, una diferencia de voltaje casi no notable. En el caso de la espontaneidad de la reacción, nos basamos en si el potencial daba negativo o positivo. En el caso de la primera reacción química, en donde el zinc se reduce y el cobre se oxida, aunque no lo hicimos de manera experimental, nos pudimos dar cuenta en sí la reacción generaba un potencial negativo. Mientras que con la otra reacción, que fue la que sí probamos de manera experimental, donde el zinc se oxida y el cobre se reduce, podemos ver que la celda empezó a dar voltaje desde el principio y esto debido a que era espontáneo. La reacción en el ánodo fue oxidación, en este caso el zinc, y en el cátodo reducción, en este caso el cobre. Por esto sabemos que fue una reacción redox que empezó dando un voltaje de 1,1 y en sí en su energía teórica también debería dar ese resultado, por lo que podemos ver que tanto en el experimental como en el teórico daban un resultado muy parecido. Al formar una celda galvánica con estas sustancias, se forma una reacción redox, donde el zinc se oxida y el cobre se reduce. Esto haciendo que fluya electricidad entre las dos sustancias. También se puede ver que la reacción sí fue espontánea. Se puede determinar esto de forma teórica, como se dijo antes, con la potencialidad de cada subfracción, pero al tener voltaje desde el principio, se puede ver que sí fue espontánea en este caso. El zinc en la reacción se oxida convirtiéndolo en el agente reductor, esto al ser el quien cede electrones. Mientras tanto, el cobre es es el agente oxidante al ser el quien recibe estos electrones. Y también se lo convierte en el agente oxidante. En el ánodo se oxida la sustancia, esto al ser la que da los electrones y ser donde salen los electrones. Y el cátodo es quien recibe estos electrones, siendo así la parte positiva del circuito. La media aritmética, como se vio en las mediciones, fue muy similares todos, pero en este caso fue de 1 volt con 0,9. La mediana es también esta misma
medición, y la más representante pues termina siendo también la media aritmética, al ser como justo el centro de todas las mediciones que hicimos. En el caso del impacto ambiental de cada sustancia, tenemos que el zinc es tóxico para animales acuáticos y para la calidad del suelo. El sulfato de zinc es también muy parecido, pero principalmente afecta más a los ecosistemas marinos. El sulfato de cobre genera fungicida y altera los sistemas acuáticos. El cloruro de potasio genera salinidad en el suelo y el agua, lo que afecta a las plantas y animales. Y el cobre es tóxico, muy tóxico para organismos acuáticos. A partir de eso, concluimos las siguientes cosas. Básicamente, todos los elementos usados son desechos tóxicos, entonces estos tienen que ser manejados de una manera específica. Su producción genera un alto consumo energético y se usan bastantes recursos naturales. Aparte de todo esto, con el modelo que nosotros hicimos o este sistema pequeño que nosotros hicimos, se genera un voltaje bastante pequeño y su fabricación es bastante complicada, por lo que creemos que, pues al igual que con las demás celdas, pues todos tienen como ese mismo problema. Sus desechos son difíciles de manejar y su fabricación es bastante complicada.